Hola, hola, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde usted esté escuchando esta grabación y si usted está en vivo, pues es bienaventurado. ¿Por qué? Porque pues está en el mejor lugar, en el mejor tiempo para poder aprovechar todo este cúmulo de información que nuestros queridos mentores están con mucho amor compartiendo con cada uno de los estudiantes de Wiser Hub Business Academy. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Yamilet, qué bueno que se conecta. Bendiciones, paz desde Oklahoma. Bendiciones y muchos más, pues, que se estarán conectando. Hoy tenemos una dama, ¿verdad? Que yo admiro muchísimo, no solo por su calidad humana, sino también porque es una de esas personas emprendedoras, siempre mirando cómo salir adelante, cómo buscar enriquecer nuestro conocimiento, enriquecer eh, nuestro cúmulo pues, de conocimiento para luego poder compartirlo con otras personas también. Entonces ella tiene su propia academia donde enseña lo que va a estar compartiendo con nosotros el día de hoy, todo lo que tiene que ver con las tecnologías blockchain, criptomonedas y muchas otras cosas. Entonces, recuerden que estas clases pues son hay introductorias, van a haber 12 clases en línea que ella va a estar compartiendo, donde va de nuevo pues a compartir mucho conocimiento de alto valor, que yo sé que las personas que se mantengan conectadas a esas clases definitivamente van a poder aprender mucho. Y las personas pues que estén activas en la academia Wiser Hub Business Academy, pues por supuesto van a tener acceso a esas grabaciones en la biblioteca de la academia, que le llamamos el centro de conocimiento, ¿verdad? Así es que, Allen, bienvenido a la clase del día de hoy. Juan, bienvenido. Y así cada uno, pues, de los que se están conectando. Como siempre, yo soy de las personas que creo mucho que no podemos hacer nada de nosotros mismos, siempre tenemos que depender de Dios y vamos, por lo tanto, a ponerle a Él pues en lugar que le corresponde, siempre el primer lugar. Oramos brevemente para poner esta clase en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias Señor por todas las cosas buenas que nos das. En esta hora ponemos esta clase en tus manos. Señor, bendice, Señor, a nuestra mentora Nancy, que hoy va a estar compartiendo con nosotros todo este conocimiento que tú le has dado, Señor, a través del tiempo. En el nombre de Jesús, ilumina cada una de sus pensamientos. En el nombre de Jesús, Señor, y a nosotros, Padre, que estamos escuchando, absorbiendo esta información, te pedimos que ilumines nuestra mente para que también podamos, Señor, sacar el mayor provecho de este tiempo. En el nombre de Jesús, la gloria te la damos a ti. Amén. Muy bien, pues sin más preámbulos, damas y caballeros, es un placer para mí darle la bienvenida a Nancy Soriano, ¿verdad? Que está, ¿es Soriano? Segoviano. Segoviano, ¿verdad? Que está con nosotros el día de hoy. Y bueno, bienvenida Nancy. Es un placer tenerle acá con nosotros. Yo sé que usted ya tiene una larga trayectoria en esta industria, ha aprendido muchísimo y qué bueno, le agradecemos muchísimo que hoy abra su corazón y pues quiera compartir toda esta información con cada uno de nosotros. Bienvenida a Wiser Hub Business Academy. Pues muchísimas gracias por esa introducción, gracias por esa invitación y ante todo, como siempre decimos, pues uno es un instrumento, ¿verdad? Un instrumento en las manos de Dios y que todo lo que nos da pues es para beneficio no personal, sino de los demás. Así es que, pues bienvenidos a todos, gracias por estar acá. Hoy vamos a tomar un tema que muy pocas veces lo analizamos y que queremos llegar desde un punto A un punto C. Y cuando llegamos a ese punto C, queremos saber qué pasó entre en medio de todo eso. Así es que hoy voy a poder contigo compartir esta información que cuando yo la conocí a mí me transformó totalmente. Lo primero es que necesitamos saber y comprender, ¿verdad? ¿Qué es el dinero? El dinero
Pues para empezar, como te lo dije, hoy no vamos a comprar ni criptomonedas, no vamos a mirar gráficos, vamos a ir a la raíz, ¿verdad? De todo esto, que es el dinero. Y si entendemos desde ahí cuál es el problema que resolvió, podremos comprender mucho mejor de lo que, por qué apareció Bitcoin. Muchas veces queremos ir tan rápido que mira, así se fue tan rápido esta diapositiva, ¿verdad? Y la meta de hoy es que mires un billete o una cuenta bancaria o el oro y el Bitcoin como con una perspectiva distinta. Antes que todo, antes de poder llegar a Bitcoin, tenemos que comprender qué es el dinero. Y el dinero literalmente tuvo diferentes facetas. Lo que realmente nosotros estamos prometiéndote aquí, el compromiso que nosotros tenemos aquí, es que no vengas a memorizar, sino que vengas a comprender. El propósito de la academia de Wiser Hub y de todos nosotros como mentores es que tú tengas un criterio, que aprendas a comprender lo que es un Bitcoin, lo que es un billete y todo lo que hubo en medio de todo esto. A lo mejor te va a parecer un poquito tedioso, a lo mejor vas a decir, pero es que yo ya quiero llegar a ese punto de por qué Bitcoin nació. Pues para poder nuevamente comprender las razones y los motivos de la creación de Bitcoin, necesitamos empezar a analizar cada paso que hubo en medio de estos sucesos. Hoy aprenderemos qué es, por qué nació, cómo evolucionó y qué hace bueno el dinero. Literalmente en este mapa en el cual nosotros nos vamos a encontrar, primero definiremos el dinero, veremos el problema que resolvió, recorreremos precisamente toda esa evolución y analizaremos sus propias deficiencias y también lo que nos llevó a seguir al siguiente paso. Al final conectaremos todo esto con Bitcoin y te vas a dar cuenta que lo que te estoy mencionando aquí no es algo a la ligera. Detrás de toda evolución hubo una razón. Y por esa razón es que hoy no vamos a entrar en la parte técnica, sino quiero que entremos en la parte más sencilla que la humanidad ha tenido a través de esta evolución. Una de las cosas es que quiero que cierres ahorita tus ojos y que te imagines que si mañana no existiera el dinero, ¿cómo comprarías comida? ¿Cómo pagarías la renta? ¿Cómo recibirías el valor de tu trabajo? Y aquí es donde viene la respuesta. ¿Qué pasaría? Eso es algo incómodo, pero quiero decirte que por esta razón la humanidad ha buscado mejorar sistemas de intercambio. No habría efectivo, desde luego tus tarjetas, aunque las tuvieras, pues ya no las pudieras usar porque no hay ese moneda, ¿verdad? Que la llamamos nosotros o billetes, conocida en el mundo cripto como la moneda fiduciaria, ¿ok? Y después vamos a hablar de términos. Hoy, como te lo mencioné, hoy no vamos a hablar de la parte técnica, vamos a hablar de la parte más sencilla. Entonces, imagina que aún tú tienes tu aplicación de tu banco, pues literalmente tampoco pudieras hacer mucho, ¿ok? Continuemos. Antes del dinero que existió, el trueque, ¿verdad? Las personas intercambiaban directamente bienes y servicios. Si yo tenía trigo y tú tenías pescado, podíamos negociar, pero aparecía algo sencillo, ¿verdad? Pues ¿quién no puede intercambiar algo que yo tengo con la otra persona y fácilmente lo podemos intercambiar y no hay problema? Bueno. Para que esto realmente funcionara, ambas personas tenían que desear lo que tenían.
Entonces, si yo en ese momento, ¿verdad? Tenía, no sé, una vaca, pero la otra persona tenía algo que yo no necesitaba, entonces no podíamos hacer intercambio. ¿Qué sucedió? Con el tiempo empezamos a ver que las personas empezaban a buscar entre tanta gente, ¿verdad? Por eso existían los mercados, ¿verdad? Y ponían ahí todas sus mercancías a la vista para que el otro que estaba enfrente o a un lado o del otro lado pudiera ver lo que tenía y poderlo intercambiar y coincidir. ¿Qué nos llevó esto? Nos llevó precisamente a ver que había un gran problema del trueque. No se coincidía, la persona no tenía lo que realmente necesitaba el otro, y entonces empezaron a tener diferentes dificultades. Esto hizo que se empezara a reducir, ¿verdad? Esas posibilidades de intercambio, porque entre tanta gente, imagínate que tú quieres cambiar algo, pero la otra persona no lo tiene. Y todos usando la misma técnica para poder hacer ese intercambio. Entonces, aquí es donde vino ese gran problema. ¿Qué sucedió? Literalmente, el dinero resolvió ese problema. No nació para hacernos ricos, nació para facilitarnos el intercambio. Quiero que recuerdes esta idea. El dinero es una tecnología social para coordinar cambios e intercambiarlo entre diferentes personas que no coinciden con lo que tienen. Y por esa razón, ¿verdad? Hemos visto que la riqueza también puede incluir activos, negocios, conocimiento, tiempo y, ¿qué crees? Capacidad productiva. Entonces, cuando vemos que esto está trayendo el dinero, nos damos cuenta que el dinero, ahora sí, es una herramienta para intercambiar, medir y conservar valor. En la economía solemos hablar de tres funciones, que son estas, pero también nos permite vender hoy, expresar precios de forma común y trasladar poder de compra hacia el futuro. Muchas veces vemos que el tener un billete nos da la posibilidad de comprar y adquirir lo que requerimos, pero también el poder invitar a un amigo y compartir tiempo. Por eso se dice que este medio, ¿verdad? Es una herramienta solamente, ¿ok? Ahora, el dinero que trajo, pues confianza, porque un billete vale mucho más que el papel del cual está hecho. Si un billete de $100 no vale 100 por su papel, sino por la tinta que está incluida dentro de ese papel. Eso quiere decir, ¿verdad? Que nosotros cuando vemos un billete tiene mucha elaboración y eso le empezó a dar valor. Sin importar que otras personas confíen en que podrían recibirlo y rehusarlo, el dinero funciona gracias a las reglas y a las reglas y redes de aceptación de instituciones y de sociedades. El valor no depende de un papel, sino de la sociedad que adapta y adopta esta herramienta para su beneficio. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos lleva a esto? A ver realmente la historia del dinero como un sistema que ha resolvido problemas y que ha creado diferentes maneras y diferentes desafíos. Hoy yo no te pido que memorices ni fechas, sino que observes cada patrón de los cuales hemos llevado a través de la humanidad. La forma de dinero y de intercambio ha sido de acuerdo a las necesidades del tiempo, la tecnología y de las instituciones que han permitido que estos cambios vayan sucediendo.
Empezamos con el trueque, después nos fuimos a otro intercambio, ¿verdad? Que nos llevó precisamente a ver un intercambio que no se conocía, pero que sin embargo nos mostró algo muy interesante. Las conchas y los objetos valiosos que eran en ese momento. ¿Por qué? Porque las conchas, igual que la sal, eran fáciles de portar, eran reconocibles y aceptados en su momento. Sin embargo, en distintas sociedades se utilizaban como objetos de medios de intercambio. No todo el planeta usó lo mismo, desde luego, por las diferentes etapas. La lección es que el planeta y las comunidades han elegido tener bienes reconocibles, transportables y relativamente difíciles de obtener. Estas conchas en especial eran conchas que deberían de tener cierta estructura, ciertas características y cierta finura. Entonces, a pesar de que decías, bueno, pues eran unas conchas que me podía encontrar en cualquier lado. No, esas conchas se tenían que buscar por tiempo. La sal, en el caso de la sal, este tipo de bien, pues a pesar de que se podía encontrar en los mares, bueno, también tenía que tener un proceso, tenía que tener un tipo de claridad para poder tener ese valor. ¿Qué sucedió? Al ver estos bienes como mercancía, la sal, las telas, los granos y otros bienes, pues lo que vimos es que estos distintos bienes funcionaron como dinero según el lugar y la época. Un detalle muy importante es que la historia de los soldados romanos recibían literalmente su sueldo en sal. Imagínate que tú hoy recibieras un costalito de sal como equivalente a tu salario. La palabra salario literalmente deriva del latín salarium, que tiene que ver con la sal. Pero ahí es donde conviene, ¿verdad?, ver por qué la historia es tan fascinante y por qué hoy vivimos lo que vivimos. Por eso, cuando iniciamos este recorrido, tanto tú como yo, te dije que hoy no íbamos a hablar de cosas técnicas. Hoy íbamos a hablar de la historia de la humanidad que nos ha llevado al punto en donde estamos. Y cuando conoces la historia, vas a comprender y a ver desde otro punto de vista la parte tecnológica de la evolución. Hubo otro que fue el ganado. El ganado era, pues, desde luego un valor real, pero difícil de dividir y de transportar. Porque cuando conocemos esta parte, los animales podían reservar muchísimo la riqueza y la utilidad. Pero ¿cómo compras un poco de pan o un poco de leche con una vaca? Si estaba viva, no la podían, ¿verdad? En ese momento fraccionar. Entonces, literalmente ahí hubo un problema. ¿Cómo lo podemos dividir? Sin embargo, entró otro intercambio muy importante que fueron los metales, que fue el siguiente cambio en el juego. ¿Por qué? Porque eran durables, porque se podían hacer divisibles y porque aparte eran transportables. ¿Qué sucedió aquí? Los metales solucionaron varios problemas. Podían almacenarse y además, lo más importante, que eran divisibles. Hoy sí podías comprar una cierta cantidad, ¿verdad?, de algo y lo podían dividir. Pero tanto el oro y la plata adquirieron un papel monetario muy importante en la civilización humana. Pero ¿qué crees? No todo era color de rosa. ¿Por qué el oro destacó en su momento? Porque era escaso, porque era durable y porque era reconocido. El oro no tiene magia, lo que pasa es que la historia fue útil
porque nos reveló precisamente ese valor de la escasez, de la durabilidad, de la divisibilidad y del reconocerlo como algo tangible. Su oferta tampoco pudo aumentar instantáneamente. Esto ayudó a convertirnos en una reserva de valor de riqueza y de base monetaria. Pero también el oro, como te lo dije hace rato, no todo era color de rosa. También el oro tenía sus limitaciones. Pesaba mucho, ¿verdad? La custodia de este activo, pues era muy costoso. Además, imagínate transportar de un lugar a otro toneladas de oro, pues eso implicaba distancias largas, procesos lentos y al final volvíamos a tener un problema nuevamente que se requería solucionar. Y aquí es donde viene literalmente como moneda estandarizada. El peso, el sello, la autoridad. Las monedas acuñadas estandarizadas en cantidades quiere decir que ya no era necesario pesar cada pedazo de metal en cada operación. El sello comunicaba el peso. Imagínate que era, ya se tenía algo literalmente cuando tú llegabas y tenías tu barra de oro y lo dabas, ¿verdad? Simplemente te decían, ok, ya aquí está, tú ya no necesitas, ¿verdad? A ver cuánto pesa porque automáticamente ya se le ponía ese sello, ¿verdad? De valor. Pero aquí es donde viene una situación que muy pocos conocíamos o conocemos y que además nos reveló algo interesante. Muchos de esos lingotes de oro tenían, ¿qué crees? No solamente un sello que no decía realmente lo que pesaba, sino que mucho de ese oro no totalmente era puro, venía mezclado. Y ahí hubo un problema de adulteración de el valor de estos lingotes de oro. ¿Qué pasó? Después de esto, lo que sucedió fue lo siguiente. ¿Cómo podemos guardar el valor de algo sin que tenga que pasar por todo esto? Y aquí es donde viene la parte de la custodia, se vuelve parte del sistema. Porque recuerda que el oro requería de custodia y aquí es donde empiezan a crearse los bancos. Cuando el comercio crecía, guardaba grandes cantidades de metal y se volvía difícil trasladarlo, custodiarlo. ¿Y qué crees? También aparece el registro. Por eso es que estas bóvedas en los bancos se convirtieron en una gran herramienta para quienes tenían oro. Esta idea es clave para comprender la evolución de la banca. Aquí es donde empieza toda esa transformación. El papel representa valor. Es más ligero, es más rápido y es más práctico. En realidad, el papel moneda evolucionó de distintas maneras según el país. Este salto conceptual fue enorme. El objeto usado para pagar ya no era necesario que tú cargaras con ese metal, ¿verdad? El cual decía, bueno, pues aquí tengo mi lingote de oro y esto es lo que te vengo a pagar por lo que yo te compré o adquirí contigo. Simplemente el billete tenía una denominación y representaba lo equivalente a que tú tenías en oro. El dinero fiduciario, como lo conocemos, o los billetes, ¿verdad? ¿Qué fue lo que crearon? Confianza, ley, economía e instituciones. Hoy usamos principalmente dinero fiduciario. ¿Por qué? Porque su valor no depende de convertir cada billete por una cantidad fija de oro, sino de una combinación de actividades, las cuales fuimos adoptando nosotros como sociedad.
Por eso es que cada vez que había un intercambio, que había una evolución dentro del sistema económico, los seres humanos participábamos de ella y le dábamos ese valor y esa necesidad de evolución. Cada uno de ellos tenía sus propias limitaciones, pero sin embargo, en ese momento estaba solucionando una necesidad. Y si nos damos cuenta, ha ido yendo de un valor que en el momento se hacía en el trueque, después nos fuimos a las conchas, después nos fuimos a la sal, después al ganado, después al oro y literalmente llegamos a lo que todos llamamos billetes o dinero físico. ¿Qué sucedió? El dinero se volvió digital, de papel a registros electrónicos. Aquí es donde lo fascinante que tú pensaste que cómo era posible que todo este tiempo estábamos viviendo en una época que cómo lo digital iba a llegar. O aquellos en aquella época que decían, para nosotros el oro es la mejor inversión, el mejor valor que nosotros tenemos de dinero de adquisición. ¿Por qué? Porque no pierde su valor. Hoy hemos visto que a través de los años, cuando usamos la banca, hoy usamos la banca en línea. ¿Qué es lo que pasa cuando ves el saldo en tu banco? Estás viendo registros electrónicos. Una transferencia normal se mueve de una caja de billetes actualmente a un registro. Tú depositas tu cheque y ¿qué es lo que tú tienes en la pantalla? Un registro de números. El dinero se hace físico cuando tú los retiras de ese cajero, pero antes entró un papel que llegó a un registro y que después te lo mostró. El dinero ya se ha digitalizado desde mucho antes de Bitcoin. Imagínate lo que te estoy diciendo. Y a veces pensamos que Bitcoin vino a ser la moneda digital. Hay tres funciones dentro de este dinero. Lo podemos intercambiar, lo podemos medir y lo podemos conservar. El medio de intercambio evita depender del trueque. Unidad de cuenta expresa precios en una referencia común. ¿Por qué? Porque reserva el valor, permite, ¿verdad?, posponer consumo, aunque el poder adquisitivo puede cambiar. Por eso es que estas tres funciones en el dinero digital se ha vuelto a través de ¿qué? De las tarjetas. Cuando tú pagas, cuando usas estas máquinas, ¿verdad? Estás entrando en ese libro de registros dentro del banco. ¿Qué hace bueno al dinero? Que es escasez, durable, portable, divisible, fungible, que lo puedes tocar, verificable, que además se ha aceptado. Y aquí es donde empieza, ¿verdad? Una parte muy importante. Ninguna propiedad por sí sola garantiza valor, ni importa el conjunto ni el contexto. ¿A qué nos referimos aquí? No porque tenga que ver con todo esto, quiere decir que el dinero ha resuelto un problema. Literalmente, lo que estoy diciendo es que en su momento el dinero ha venido a solucionar todas aquellas circunstancias y momentos que pasamos de la evolución de una herramienta a otra herramienta. ¿Por qué? Porque algunas de ellas no se podía dividir. Sin embargo, un billete hoy pagas con él y ¿qué crees? Si ese billete es de $20 o 10 pesos, del billete de la dominación que sea de tu país, hoy lo puedes dividir. Recibes cambio, ¿verdad? Y ya se fraccionó, se dividió en diferentes billetes o monedas, dependiendo del a cambio que tú estás recibiendo.
Por esa razón es que vino a resolver una situación. Cuando hablamos de escasez no significa automáticamente del valor. Algo que puede ser muy raro y no interesarle a nadie. Para una reserva monetaria, sin embargo, una oferta difícil de expandir, es importante que también exista la demanda. ¿Por qué? Porque si no existe demanda de ese bien o de esa moneda, pues ¿qué crees? Pues entonces no se convierte en una propiedad importante. ¿Por qué aportable y divisible? El valor necesita viajar y fraccionarse. Recuerda que en el oro podían viajar, pero fraccionarse pues solamente tenía que ser con ciertas cosas y con ciertas personas. Además era muy costoso y muy pesado. Los animales los podías llevar de un lugar a otro, pero si eran distancias muy largas, tú llevabas un valor. Pero al final, si ese animalito no le llevaba su comida, tú también perdías ese valor de ese animalito. Una economía necesita pagar tanto como un café por una casa y el dinero debe de moverse y dividirse. Esta idea es importante porque cuando hablamos de satoshis, la unidad mínima de Bitcoin, aquí es donde, ¿te acuerdas hace rato que yo te decía que el dinero fiduciario se convirtió en dinero digital? Porque se puede dividir. Entonces, fungible y verificable. ¿Por qué te estoy dando todos estos conceptos que no estamos entrando a tan profundidad? Porque quiero que veas un poco y vayas comprendiendo el por qué era tan importante que tú conocieras la evolución y la historia del dinero. ¿Qué es equivalente y qué es auténtico? Eso es lo que realmente significa fungibilidad y que es verificable. Significa que una unidad equivalente puede sustituir a otra en la parte fungible. Y verificable significa que podemos comprar con esa autenticidad, ¿verdad? Eso quiere decir que en efectivo usamos elementos físicos. En las criptomonedas veremos firmas digitales y consensos, de los cuales te estoy dando una pequeña idea de lo que vamos a ir viendo cuando entremos ya directamente a lo que es las criptomonedas. La reserva de valor. ¿Cuándo poder comprar y conservarse en el tiempo? La reserva de valor no significa precio inmovible. El oro era una moneda nacional y Bitcoin puede cambiar de valor. La pregunta correcta es, ¿cómo poder adquirir y conservar durante cosas y situaciones que llevan riesgo? Ahorita te voy a tocar un tema que dentro de todo este proceso de evolución del dinero, también el dinero fiduciario tiene en su contra. ¿Has escuchado la palabra inflación? Bueno, la inflación no es simplemente que un producto suba, es un aumento general del nivel de precios. Su causa puede ser múltiples: demanda, oferta, costos, expectativas y políticas monetarias. Aquí aprenderemos este concepto sin convertirlo en una discusión política. Porque cuando entramos en inflación, muchos decimos, ¿será que alguien está detrás de todo esto? Bueno, cuando realmente lo que está sucediendo es que la inflación se usa para hacer un balance en el sistema financiero. ¿Qué sucede? Cuando tú estás yendo al supermercado, ves que tu billete ya no compró la misma cantidad. ¿Por qué?
porque hay productos en los cuales hay menos demanda y ¿qué crees? Esos pierden cierto valor. Pero cuando el producto tiene demasiada demanda y no hay tanta cantidad de eso, entonces, ¿qué crees? Sube el precio. Debido a que hay demasiados billetes fuera, entonces te tiene que hacer un equilibrio. ¿Ok? El dinero igual a riqueza. El dinero es herramienta. La riqueza es más amplia. Tener más dinero nominal no siempre significa ser más rico. Si también cambiamos el precio, la riqueza puede incluir activos como productos, conocimiento, negocios, capacidad de generar valor. Por eso es que yo digo que el dinero es una herramienta de uso de intercambio de lo que tú necesitas. Hoy sí te voy a llevar ya un poco más allá y tiene que ver con el 2008. Yo no sé si te acuerdas de eso, hubo una crisis muy grande de confianza. Y aquí es donde el sistema financiero vuelve al centro del debate. En el 2008 el mundo atravesó uno de los grandes crisis financieras más severas que ha tenido la humanidad. Hubo quiebres, rescates, pérdidas. En ese contexto apareció una propuesta para pagos de manera electrónica entre pares, sin depender de instituciones financieras, como terceros de los cuales tener que depender y lo más interesante, tener confianza. El 31 de octubre, para ser específicos, del 2008, se publica el white paper de Bitcoin. ¿Qué es el white paper de Bitcoin? Literalmente es un papel en blanco, ¿verdad? Así se le llama, donde se explica, ¿verdad? ¿Por qué se creó Bitcoin? ¿Cuál es su trabajo, su funcionalidad, la parte técnica y cómo se crea, para qué fin, cuál es el propósito general? Literalmente es la construcción, ¿verdad? Diseñada y detallada dentro de ese papel técnico. Detrás de esto, ¿verdad? Alguien usando el nombre de Satoshi Nakamoto publicó, ¿verdad? El white paper de Bitcoin, que lo llamó el peer-to-peer electrónico del sistema de efectivo. No sabemos con certeza quién es Satoshi. El documento propuso una red para acordar una historia de transacciones sin un banco que lo administrara cada vez que tú pagas. Interesante, ¿no? El 3 de enero del 2009 se crea el primer bloque Génesis, ¿ok? Ahí es donde nace literalmente la primera transacción de Bitcoin, en la cual quedó registrada y hubo un consenso. ¿Qué hace la diferencia de todo lo que hemos visto a través de la historia hasta este punto? Bueno, que a través de aquellos tiempos la gente decidía en qué momento usarlo y en qué momento volver a intercambiar. En el caso de los bancos, solamente un grupo en específico podía tomar decisiones para hacer ese intercambio, ¿verdad? En cuanto a lo que fue el oro hacia el dinero fiduciario, y además era solamente el gobierno quien lo hacía. En este caso, al crearse Bitcoin, había un consenso de una comunidad de personas las cuales decidían y veían cuál era el beneficio para toda la humanidad. Ese contexto es importante mencionarlo porque hoy nos lleva a ver que el bloque Génesis nos estaba viendo y abriendo un camino hacia un nuevo mundo de registro, el cual es totalmente transparente.
Y por eso es que se empieza a hacer el primer bloque, la minería, ¿verdad? Se le llama de transacción de Bitcoin. ¿Bitcoin es dinero? Ah, esa es la pregunta que muchos están haciendo. Tiene propiedades monetarias, pero debemos analizar su funcionalidad y el contexto. Evitemos responder a simplicidad esta pregunta, porque Bitcoin puede transferirse, es divisible y su emisión sigue reglas de protocolo. Eso quiere decir que en ese white paper, el cual yo te dije, hay toda una estructura, toda una arquitectura detrás para que este sistema funcione. Pero su precio, desde luego, es muy volátil y la mayoría de las economías aún fijan precios en monedas nacionales. Y aquí analizaremos, ¿verdad? Y no vamos a detenernos ahí. Vamos a ir poco a poco. Recuerda que cada una de estas actividades que hemos visto, ¿verdad? Nos ha llevado del dólar al oro y al Bitcoin. Si comparamos cada uno de estos, tiene su propia funcionalidad, pero también tuvo sus limitaciones. Lo que debemos literalmente aquí, al ver y la comparación que se debe de hacer, es que si el dólar pudiera ser portable, divisible, verificable, aceptado y escalable, y si es escaso. No buscamos aquí en realidad un ganador absoluto. Lo que quiero que tú veas es una herramienta la cual puede ser más fuerte para que funcione y debilite a otras. ¿De qué manera? Primero, ver cuál es la diferencia entre el dólar, qué es lo que hace, cuál es lo que resolvió y cuál es el problema que tenemos. Hoy yo te voy a pedir que en tu tiempo, después de que termines de ver esta lección, pues tú empieces a hacer en tu cuaderno estas comparativas y después tú no los estés comentando después de que termines de ver toda la lección y nos estés comentando, ¿verdad? Ahí abajo de esta lección. Lo esencial de hoy es que el dinero es una herramienta a la cual nos llevó a una confianza y que también tiene reglas. La historia del dinero literalmente lo que vino a hacer fue llevarnos a un momento en el cual viéramos que el intercambio físico llegó hacia el valor digital. El dinero fácilmente coordinó la evolución, la constancia, la determinación, la adopción y sus propias reglas. Bitcoin es una innovación monetaria y tecnológica que merece estudiarse de una manera, de un criterio más amplio. Así es que yo hoy, ¿verdad? Te voy a invitar a que investigues cuáles fueron las primeras monedas oficiales de tu país, qué se utilizaba antes y bueno, lo más importante, que es la semilla de conocimiento que queremos dejarte hoy. Comprender el dinero es aprender a tomar decisiones con mayor criterio y mayor responsabilidad. Espero que hayas disfrutado esta clase y bueno, te leemos en los comentarios. Si tienes preguntas, estaremos aquí para responderlas. Wow, wow, excelente, excelente. Vamos a darle un fuerte aplauso ahí con, ah, ¿cómo le llaman? Bueno, de la manera que sabemos expresarlo ahí digitalmente, porque, ¿verdad? Gracias, Nancy. Tremenda, tremenda información. Yo sé que es una información, apenas la introducción, ¿verdad? Y se hace un poquito, quizás aburrida para algunos, quizás algunos ya la han escuchado. Sin embargo, de nuevo, recuerden que son 12 clases y vamos de menos a más. Vamos de la introducción al desarrollo de toda esta información y cuando ya vayamos entrando a las últimas elecciones, pues esto se va a poner súper, súper
interesante. Gracias, Nancy, por esa tremendísima información. Quisiera dar un espacio si alguien tiene alguna pregunta. Le damos la bienvenida a nuestro líder que se conecta desde Italia, desde Europa, Lirio Torregrosa. Lirio, qué bueno que estás acá con nosotros. Otro líder pues con mucha trayectoria en negocios, en redes de mercadeo y negocios en línea. Y bueno, qué bueno que estás acá. Pero quisiera dar, bueno, vamos a darle unas palabras ahí a Lirio que nos saluda desde Italia. Yo sé que ya es noche. Lirio, bienvenido. Qué gusto que estás acá con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. No, todavía no es noche, son todavía el sol. Ah, ok. Son todavía dentro de poco son a ser las 7 de la tarde. No, no, qué decir. Lamentablemente vi el curso al último, pero ya había comenzado cuando lo leí en WhatsApp. Le pido disculpas porque hoy es un día de fiesta aquí en Italia. En Ah, Italia es el 15 de agosto. Aquí si estás mal y te vas al hospital, te mueres, porque no están ni los doctores, porque es un día ya, donde todo el mundo está de vacaciones. Entonces, que el mes de agosto son el mes de vacaciones aquí en Europa, ¿no? Julio y agosto. Agosto el club, ¿no? ya. De las vacaciones. Y este día, que es el 15 aquí en Italia, es algo que separa todo. No hay nadie en la calle, todos están en la playa, todos están en la iglesia, porque es un día muy importante del punto de vista religioso. Sí, sí. Hay procesiones, bueno, así es, ¿no? Entonces no me esperaba esta reunión hoy así, ¿no? Porque yo estaba aquí ya y también aquí con la mentalidad de la vacación. Entonces, vi a lo último, pero le tengo que decir verdaderamente la felicidad de la señora Nancy porque estuvo espectacular. Yo he escuchado muchísimas presentaciones de la moneda, de la historia de la moneda, pero en esta manera casi tan fácil, tan tan comprensible, con una manera de hablar tan clara, que no cansa, sinceramente, y no sé qué decir. Verdaderamente felicitaciones, estuvo fantástica, de verdad. Dicho esto, bueno, saludos a todos, un abrazote a Juan, a todos los participantes. Gracias. Gracias, gracias, Lirio, Gracias. nuestro Master Global de Europa. Y bueno, pues voy a dejar un espacio más, un par de preguntas más, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Quiero que me digan qué más les gustó de la información, si ya habían mirado esta información en algún momento ustedes. ¿Alguien quiere abrir su micrófono y hacer un comentario? Si tiene alguna pregunta, adelante. En mi caso aquí yo, no, solo es felicidades a la señora Nancy porque tuvo una clase, me gusta mucho que lo que estoy viendo con cada mentor que va tomando su clase, les reconozco el trabajo que están haciendo por una cosa bien sencilla. Lo están haciendo bien práctico, bien sencillos, con palabras bien claritas que nos es muy fácil captar lo que ellos nos están diciendo. No tienen lenguajes batallosos de no captarlos, y las palabras que anden por ahí perdidas, pues hay que buscarlas, hay que buscarlo, el significado. Pero gracias por ello, porque es muy, muy, muy linda, muy sencillo. Gracias, Paz. Gracias desde Oklahoma City, Oklahoma. Muy bien. Una persona más que tenga algún comentario o alguna pregunta, adelante. Yo, buenos días, Pastor, buenos días y felicidades, Hola, Nancy. Maureen. Ok, muy buenos días. Bueno, pues muy explícito, o sea, pues sí, como dice la que me antecedió anteriormente, fácil de entender. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando como siempre nos han estado diciendo, se apaga la luz? ¿Qué pasaría con todo eso, con toda la información que están en las Con el computadoras? Bitcoin, ¿dónde se va el Bitcoin si se apaga la luz? Dice, dice Maureen. Ajá. Esa es la pregunta del millón, decimos, ¿no? ¿Qué pasaría con todas nuestras inversiones?
Bueno, literalmente, por eso es que se recomienda, y voy a adelantar un poquito, ¿verdad? Me voy a adelantar muchísimo, yo creo, a través de esta respuesta. Ya- Y es que hoy en día se usan diferentes billeteras, ¿verdad? Ujú. Billeteras que podemos tener en nuestro teléfono o billeteras que podemos usar como si fuera, ahorita no la tengo aquí, pero como si fuera un USB, ¿verdad? Un aparatito, el cual Una llave una, USB. exacto, llave una USB. llave, muchísimas gracias, Miriam. Una llave digital, ¿verdad? Una cartera digital de llave, literalmente, la cual nosotros ponemos ahí nuestras monedas. Literalmente lo que estamos haciendo es resguardarlas ahí, porque las estamos sacando del sistema, ¿verdad? Si alguna vez pasara, pues ahí quedarían cerraditas como esa caja fuerte, como lo hacemos, como lo hacían en aquellos tiempos del oro, ¿no? Que los metían, de ahí nace la banca. Fíjense, qué curioso, ¿no? Si nosotros le llevamos la banca antigua, la banca digital moderna, pues es prácticamente lo mismo, pero en diferente dimensión. Entonces, literalmente ahí quedarían. Si lo dejamos en el sistema, por eso se recomienda que cuando tengas inversiones en criptomonedas, no las tengas en billeteras centralizadas. ¿Por qué? Porque esas son cajas fuertes, las cuales tú no vas a poder hacer absolutamente nada. Y se los digo por experiencia. Por eso es importante tener esas llavecitas, las cuales puedes poner ahí. De que va a suceder, ya pasó una ocasión, ya pasó lo que le llamamos los cisnes negros, ¿verdad? Esa oscuridad donde hicieron ahí un pequeño prueba de que iba a suceder y quienes dejaron sus monedas en el sistema conectados, pues literalmente no es que desaparecieron, sino cambiaron de manos. Sí. Cambiaron de manos lo más importante aquí, que en el caso de las criptomonedas hay un registro y esos registros, que fue un poquito lo que yo les di ahí, de la cadena de bloques, ¿verdad? Después vamos a detallar más de ese tema. Todo va a quedar registrado, va a quedar números de billeteras. Entonces, sí, hay pequeñas soluciones, de hecho, hay lugares en Europa, lugares en Latinoamérica donde se están haciendo y se han construido sistemas que no tienen nada que ver con conexión a Internet, ¿ok? Entonces, Será también seguro, Nancy, por ejemplo, en una billetera fría, ujú, guardarlo pues en la nube, ¿no? O sea, también con muchos códigos de seguridad y todo eso. Algunos pues están recomendando también eso, ¿no? sí. Pero creo, bueno, esa es mi opinión, que lo más seguro es una billetera fría, como lo que acaban de mencionar, Ujú, así, es como una USB, así, ujú, donde almacenas información, así porque es. eso son datos digitales, eso es todo. Ujú, Entonces, y completamente desconectarlo del sistema, ¿verdad? Solo que, otra vez, me estoy adelantando quizás, pero las semillas, le llaman semillas, le llaman claves, son palabras, 12 palabras, algunos son 12, otros son 6, algo otro, bueno, dependiendo la, la llave que estés usando o la billetera descentralizada que estés usando. ujú. Entonces, pues muchachos, pues esa es la información. No se nos adelanten, no se desesperen. Va a llegar el momento donde van a explicar cada uno de esos detalles, cómo bajar una billetera, qué es una billetera fría, qué es una billetera descentralizada, qué es una billetera centralizada, que la mayoría son las que tienen en los exchange, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ya llegará el momento de esa clase. De mi parte, gracias de verdad por conectarse. Sé, como dice Lirio, allá en Europa están en fiesta y bueno, acá en Estados Unidos y en Latinoamérica, pues también los fines de semana, siempre que la playa, que el deporte, que esto y que el otro, no faltan las fiestas, ¿no? La familia. Y si no, pues como los mexicanos, ¿no? Nos inventamos una carne asada y ¿verdad? Y lo hacemos como quiera, ¿no? Así es que gracias de verdad por conectarse, ¿verdad?
vamos para adelante, vamos para cosas grandes. Yo sé que llegará un momento que la sala no dará abasto de personas conectadas, porque la información de verdad, cada mentor nos trae un cúmulo de información impresionante. Yo estoy sorprendido de verdad de todo, mucha información que tenemos con cada uno de los mentores. Si es que Nancy, una vez más, gracias. Gracias, Lirio, por conectarte desde Italia. Y así a cada uno, bendiciones, que tengan un feliz fin de semana. Bendiciones a todos. Gracias. Bendiciones para Pronto todos. vamos a ir a Italia con la bendición de Dios. Amén, amén, amén. Bendiciones, bendiciones a todos. Gracias.